Padre, lo sabemos y lo conocemos, Señor, pero aplicarlo a veces es difícil. La vida nos presenta diferentes retos. El mundo, la carne, se opone, el enemigo se opone a que nosotros seamos cristianos, Señor, conforme a tu palabra. Guárdanos, Señor. Danos una semana diferente, una semana entregados a ti completamente, dependientes de ti completamente. Te pido por Yannick, Señor, que tú, Señor, lo uses de manera que nosotros podamos ver a Cristo en él. Seamos imitadores de Cristo. Que nosotros también, Señor, al escuchar, tú nos guardes de toda distracción, Señor. De todo aquello, Señor, que pueda llevarnos por un camino diferente al que tú quieres para cada uno de nosotros. Perdónanos cuando nuestra mente divaga y se va y quizás comienza a pensar en otras cosas, Señor. Aquieta nuestra mente, nuestro corazón para escuchar de ti y aplicarlo el resto de la semana, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce como único Señor y Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador, que hoy sea Él, sin ningún tipo de manipulación, Señor, sino solamente por el obrar de tu Espíritu. El obrar de tu Espíritu es lo que queremos, es lo que necesitamos. Sé con nosotros ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Lo primero. Bueno, ya tenemos que pensar en nosotros. Bueno, gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por tenerme aquí hoy, gracias a todos los que tenemos aquí. Estaba pensando en el trabajo que todo deberá, que todas las rodillas podrán empezar. Y la oración de Carlos, por ahí va el tema, porque si todavía aquí hay alguien que no ha doblado su rodilla, al final lo va a hacer. Al final lo va a hacer, sí o sí. Eso está garantizado. Es una decisión de si se hace a tiempo o si se hace tarde. ¿Okay? Pero créanme que lo va a hacer. Y bueno, esto realmente sí conecta con el mensaje que tenemos para hoy. Estamos en la serie de Cristo, con el centro de las Escrituras, viendo los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hoy nos toca Génesis 22. Génesis 22, el número 14, que es la historia del sacrificio de Isaac. ¿Verdad? Una historia más conocida por lo menos del libro de Génesis. Recientemente, de hecho, fuimos a ver una película que se hizo de este capítulo de la vida de Abraham. Interesante la película, porque Dios te pide a Abraham, básicamente, el sacrificio de Dios. Dios te pide a Abraham que mate, ¿verdad? A Isaac, que lo ponga donde la piedra, que lo mate y que queme su cadáver después. Y de hecho, quien carga la leña hasta llegar de donde iban hasta el altar era el mismo Isaac. Y Abraham dice que sí. Dios le dice que esto lo tiene que hacer. Abraham dice que sí. Y de hecho, si le voy a contar el final de la historia, Abraham no manda a casar. Pero porque Dios lo detuvo, porque si Dios no tenía a Abraham, lo mata, ¿verdad?
sacrificio, 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 sacrificio. Vamos a hablar de eso. Pero bueno, empecemos leyendo el texto. Génesis 22, del 1 al 14. Versículo 1 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécele aquí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios había dado. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego del cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego, la leña, y Isaac, pero ¿dónde está el cordero del holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y los dos iban juntos. Esto no me dice. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y le respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que tienes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y vio, un carnero detrás de él, clavado por los cuernos en un holocausto. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar el nombre de que el Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque historias tan asombrosas como estas nos hablan de ti, nos hablan de tu plan con nosotros. Las estudiamos, Señor, para aprender de ti, para entender más tu plan con nosotros. Que eso pueda, Señor, afectar nuestra vida. Que eso pueda, Señor, hacer entender esas realidades, pueda hacer que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida, Señor, sea cada vez más para glorificar por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te pedimos que en este día tú puedas hacer eso, que el Espíritu pueda hablarnos a todos aquí presentes a través de tu palabra. Anula, Señor, el pecado y que seas tú hablando los corazones y las mentes de nuestros hermanos. En tu nombre. Entonces, lo primero que dice el versículo 1 es que esto es una prueba para Abraham. Entonces, nosotros ya sabemos el resultado, ¿verdad? El hebreo dice que nosotros tenemos derecho como una posición privilegiada sobre lo que vinieron antes, y es verdad, nosotros tenemos eso. Abraham lo tenía, Job no lo tenía. Job nunca se enteró, Abraham no se enteró, pero nosotros, por lo tanto, ahora ya sabemos. El versículo 1 empieza diciendo: Dios probó a Abraham. Entonces, es una prueba. De nuevo, igual que con Job, porque con Job sabemos que Job no sabía qué le pasaba, ¿verdad? Sino que, bueno, se dio un diablo, de Dios, la necesidad, y nosotros sabemos eso porque lo leemos ahí, pero ellos no. Tenemos una posición privilegiada. Pero esa prueba de Abraham, ¿en qué consiste? Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a ti nada más, Isaac, ve a la tierra de Moriah y ofrece el niño en holocausto. Simple y llanamente, como le dijo: coge tu hijo, tú vas, lo pones en el altar, lo matas y luego lo quemas. Y esa es tu prueba. Tu hijo, tu único, que yo te prometí, que yo te dije a través de quién iba a tener tú todas las sentencias. Sorprendente. Y Abraham dice en el versículo 3 que se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con el lado de su criado, tomó a su Isaac, partió la leña, se levantó y se fue al lugar que le había. No dice si Abraham discutió con Dios, no dice si Abraham dijo: pero Dios mío, ¿qué es esto? No dice si lo comentó con Sara. Probablemente lo habrá comentado con Sara, pero lo que sí dice es que Abraham obedeció. Lo que sí dice es que Abraham dijo: ok, y vamos. Una prueba difícil.
Ya no solo ya había sido justificado, sino que no andaba mintiendo por ahí, como sí lo hizo en el capítulo 12, en el capítulo 21, que cuando llega a Egipto, en Egipto dice que salga mi bella, y Abraham, con miedo, que lo vayan a mandar a él, pero si no salga, dice que salga su hermano. En el 21, justo un capítulo antes de esto, hace lo mismo con Abimelech. Dos veces. Pero entendemos que pasó un tiempo después de decir que bueno, Abraham ya no andaba mintiendo por ahí, de que ya había hecho un pacto con Abimelech, que estaba tranquilo en su tierra, tenía riqueza, tenía posesiones. Estaba bien con Sara, porque Agar ya se había ido. Estaba pasando un buen tiempo con Isaac, Ismael no estaba ahí. Bueno, estaba bien. Y de repente, cuando Abraham entiende, ya, por fin, se dio. Ahora estamos hablando aquí que Isaac que tenga una esposa y tal, y siga para ahí, y ya va a tener descendencia, y gloria a Dios, excelente, yo creí en Dios, claro que sí, claro que sí, yo me digo. Y de repente, oye, ese, mata. Pero como dice Santiago, que regresamos, cuando estudiamos la carta de Santiago, el capítulo 2, eso de Abraham no fue para justificarlo, fue para demostrar que ya había sido justificado, que ya Abraham tenía fe. Porque es una prueba sorprendente, es una prueba que le pide a Abraham todo, básicamente, todo lo que él tenía, toda su mayor posesión, su mejor posesión, la promesa de Dios para Abraham era Isaac. Y eso es lo que Dios te pide. Entonces, primero, esto es para Abraham, para que Abraham demuestre externamente su fe interna, como dice Santiago 2. Pero aún más, y me voy al final, al decir lo que estoy diciendo ahora, yo diría que eso sirve también para nosotros. Porque Dios dice a Abraham, ahora sé que me temes, porque no me has rehusado tu hijo. Pero luego, cuando ese sacrificio que Isaac está tipificando aquí, que es Jesús, entonces cuando Dios sí da a su hijo, Dios no rehúsa a su hijo por nosotros, entonces nosotros podemos decir, ahora yo sé que me amas, porque tú no rehusaste a tu hijo. Eso también es para nosotros. Y antes debería empezar mi mensaje con esta introducción, que es la necesidad de Dios que Dios mismo provee, ¿verdad? La necesidad de nosotros que Dios ve y Dios mismo provee. Antes de eso, vamos a hablar un poco de Abraham, vamos a hablar un poco de Isaac, de la fe de Abraham. Para ese momento, Isaac era un niño. Se entiende que tenía, algunos entienden que 12 años, y algunas traducciones entienden que tenía hasta 37 años. El punto es que mucha gente tiene la idea de esta vez a un niño así, 5 años, que ni se entera de nada, no. Era lo suficientemente grande de ellos para por lo menos llevar la bandera. Porque es el texto que lleva la ley. Entonces, por lo menos 12 años. Y todo el texto dice que Isaac dijo solamente una sola cosa. Él pasó mal. Isaac ya sabía cómo iba la cuestión. Isaac hace así y pasa inventario y dice: ven acá, pero yo veo la leña, yo veo el fuego, ahí el cuchillo está ahí también, ahí está papi, yo lo que no veo es el cordero, seré yo. Y le pregunta a Abraham: papi, ¿qué es el cordero? Explícame. Y la pregunta de Isaac introduce el verso clave del pasaje, que yo no quisiera decir que es el verso clave de todo, pero sí por lo menos recoge la idea principal de todo el plan de salvación, por tanto de toda la Biblia. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y los 2 hijos. Ese es el verso clave. Isaac apunta a Cristo, es un tipo de Cristo. ¿En qué? En que Isaac era el que iba a ser sacrificado. Él cargó su madera, la madera es la que iba a ser quemada, así como Cristo cargó su cruz, en la que después fue crucificado. Pero Isaac no fue sacrificado, sino que Isaac siguió, él vio con sus propios ojos cómo Dios proveyó para sí el poder para el holocausto. Lo que Abraham dice, ¿no?
Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios lo proveerá el aceite para que lo cause. Y cuando ya estaba amarrado, ya así con el cuchillo que le iba a caer, que le iba a clavar, entonces Dios provee. Isaac lo vivió en carne propia. Fíjate. Nunca más literal esa expresión, lo vivió en carne propia. Y esa afirmación de Abraham apunta completamente a la persona de Jesús como el sacrificio que Dios sí proveyó para sí mismo, para el perdón de nuestros pecados. Esa prueba no era de Isaac, pero Isaac sí lo vio, como en el último momento Dios sí proveyó. Pero porque eso no dice si Isaac batalló, si peleó con Abraham, si discutió, no lo dice, al parecer no. Él aceptó lo que aparentemente el Señor le tocaba también. Aceptó que debía ser sacrificado. Que él vio que no había un cordero, se da cuenta. Y dice, bueno, pues ahí yo. Y más, cuando lo montan ahí, él no cree. Y él acepta que debe ser sacrificado. Como Cristo lo aceptó también. Como Cristo aceptó ser el cordero que fue inmolado. En el caso de Cristo, él era esa provisión. En el caso de Isaac, él vio cómo Dios proveyó para ese sacrificio. Y eso con Isaac. Pudiéramos hablar un tanto más, pero quiero repasar solamente esa área para poner en contexto lo que voy a decir al final, que va a ser la clave del mensaje. Lo segundo que quiero repasar es la fe de Abraham, porque desde el primer momento Abraham confió en Dios. No como cuando Abimelech, un capítulo antes, ¿verdad? Que él va y miente diciendo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. Él no está confiando en Dios. Porque en ese momento ya Dios había dicho, oye, no Sara, que va. Pero él no confía en Dios en ese momento. Dice, no, mire, ¿por qué? Bueno, porque si me la mata. Dice, no, pero Dios no te va a pedir que mientas. Entonces tú no estás confiando en Dios. Tú tienes miedo de Abimelech. Y tú crees que Abimelech va a tapar, va a cortar, va a entorpecer el plan de Dios y va a tener que matar a Sara y ahora la promesa de Dios no se va a poder cumplir. Pero en ese caso, ya la fe de Abraham no era esa, era otra, era mucho más madura. Juan 8:36, Jesús, hablando de los fariseos, dice que Abraham se regocijó de ver el día de Jesús. Y puede ser que se haya referido a ese día, aunque hay varias interpretaciones de lo que Jesús pudo haber querido decir en ese pasaje, pero una de las interpretaciones es que puede ser que él se haya referido de hecho a ese día. El día en que Abraham vio con sus propios ojos cuando Dios proveyó el sacrificio en lugar de Isaac, y que ahí entendió que Dios iba a proveer el sacrificio por sus pecados. Porque fíjense que cuando Abraham pone el nombre del lugar, no pone el nombre Dios proveyó, dice Dios proveerá. Pero te preguntas, ¿pero Dios qué va a proveer? Si ya proveyó, ya tiene la provisión. ¿Ya lo va a proveer? No, Dios proveerá. Todavía hay una necesidad de proveer, todavía hay algo que todavía no se ha provisto. Eso es lo que está en la mente de Abraham. En futuro, Dios proveerá. Ya Abraham había creído en Dios. Eso no fue para que Abraham ganara su salvación, eso no fue para que Abraham ganara puntos ni créditos, no. Dios no funciona así. Abraham ya había sido declarado justo, ya creía. Pero puede decir, ¿pero qué tanto era su fe? Hasta Génesis 21 vemos una fe de Abraham muy tambaleante. En Génesis 12, Dios llama a Abraham, dice que dará una gran nación,
ser madura. Él no fue justificado por eso. Él había sido justificado en Génesis 15, antes de Isaac. Antes de Isaac. Y pudiéramos tener todo un mensaje solamente de eso, pero quiero resaltarlo para allá. Entonces, en Génesis 22 llega la prueba. La prueba de que para probar, para sacar, porque Abraham ya tenía en él una confianza plena en Dios, que tardó tiempo en desarrollarse, tardó tiempo en madurar. Pero en Génesis 22 Abraham no duda en sí obedecer. Abraham ya confió en Dios. Entrega a Isaac, bueno, pero Isaac no le da la promesa, pero en la mente de Abraham, bueno, Dios no busca la manera. Si tiene que ser resucitado Isaac, Abraham dijo eso. Abraham, cuando se despide de los criados, le dice: no, quédense aquí, nosotros vamos, hacemos sacrificio y volveremos. ¿Quiénes se vuelven? Abraham y Isaac. ¿Quiénes volverán? Abraham y Isaac. Abraham entendía que no se lo va a pasar. Yo no se lo va a pasar. Pero Dios me prometió con Isaac. Me prometió sentencia con Isaac. Si me está pidiendo que no lo hace, será que lo va a resucitar. Pero Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Y se ve aquí, nosotros volveremos a ustedes. Cuando Isaac le pregunta por el cordero, le dice: no, Dios va a proveer para sí el cordero para el holocausto. Insisto, no era que Abraham pensaba: no, hasta el último momento yo estoy seguro que Dios va a parar. No, Abraham no sabía eso. Abraham iba con todo el ánimo del mundo y lo mataron. Con todo el ímpetu, con toda la decisión, con toda la firmeza. Él estaba decidido. Y Dios lo paró. Pues si no, pues es una fe ciega, no, es una fe ciega. Es una fe que viene desde Génesis 12. Deja, me voy. No, pero Egipto, Abraham. No, pero Abraham, ya te dije. Y por eso ha llegado hasta que llegó con 100 años, con 99 que tenía Sara. Estéril, 90, 91 que tenía Sara. Estéril. Yo cumplo mis promesas. Entonces Abraham ahí en ese momento ya se regresa a sí, porque Abraham dijo: la fe no es ciega. La fe no es ciega. Porque mucha gente ve esto y dice que no, Abraham tuvo una fe ciega. Dios, no tuvo una fe ciega. No fue lo primero que le dijo. Abraham tenía muchos años esperando a Isaac y Dios se lo da. Y se lo da contra todo pronóstico. Se lo da cuando nadie se imaginaba que se lo da. Ni él tampoco. Digamos, no sé. De repente todavía está dudoso. Porque como Abimelech lo mentira, un capítulo antes. Pero cuando llega Isaac, ya él dice: no, yo sí cumple su promesa, yo sí pongo toda mi confianza, yo sí pongo toda mi fe. Dios tú me está diciendo: no tienes que poner la confianza en mí. ¿Y tú qué sientes? No sé, confía. No. Por eso Dios dice que nosotros tenemos un privilegio mayor importante, una mayor carga. ¿Por qué tenemos una mayor carga? Porque Abraham, pero él no había visto el cordero, que al final sí se proveyó. Nosotros sí. Nosotros sí sabemos que es. Con evidencia histórica, pero en el momento de entrar, esa tolerancia se fue fortaleciendo. No era así desde el principio. Aún habiendo sido ya declarado justo, todavía se desarrollaba hasta que Dios nos permitiera más prueba, más evidencia, más evidencia, más evidencia. Dios no nos pide una fe ciega. Lo que pasa es que muchas veces también nosotros, como decía alguien la semana, que el ser humano debe ser como alguien que entra a un parqueo y no hay parking, no hay espacio. Y le dice a la oración: Señor, si tú me pones un parqueo, yo me voy a dedicar a ir todo el domingo a la iglesia. ¿Verdad? Entonces está mirando. Y cuando hace así, ahí mismo hay un parqueo y dice: no, ya por mi casa, no hay parqueo. Pero Dios sigue la evidencia, y nosotros hacemos lo vemos.
Dice Santiago 2:13, Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham caminaba con Dios. Era amigo, de una relación íntima, cercana. No por Abraham, por Dios. Y eso no pasa, de hecho, en otro momento, muchos años después, cuando un grupo de hombres, supuestos amigos de Jesús, pues no tuvieron esa fe. Ellos no recordaron, como si entendía Abraham. Abraham entendía la muerte, no es ni siquiera un limitante, no es un límite para Dios. Ni siquiera la muerte, que es algo que el ser humano no maneja, no puede contraer de ninguna manera. No hay nada que hacer contra eso. Y Abraham dijo, no, porque es para Dios. Ni la muerte es un límite. Pero los discípulos de Jesús, que eran amigos de Jesús, que duraron 3 años caminando con él, durmiendo, levantando, sus pies, rezando, ellos, el viernes y el sábado, vinieron todos los días. Ellos no creyeron. El domingo de la mañana no se lo podían creer todavía. Todavía le dicen, oye, resucitó, y no se lo podían creer. Juan 28 dice que el mismo Juan, el evangelista, el discípulo amado, cuando la transfiguración, ¿quiénes estaban? Pedro, Juan y Jacobo. Cuando Jesús se fue a Getsemaní, ¿quiénes estaban? Pedro, Juan y Jacobo. Eso eran los tres, no eran íntimos. Pedro, Juan y Jacobo. Y Juan, ese Juan, cuando entró al sepulcro, fue cuando entró al sepulcro que lo vio y entonces creyó. Fue cuando entró al sepulcro que creyó. O sea, imagínense, miren esa diferencia. Miren esa diferencia. Sí, pero Abraham le dio esa edad y tal, sí, pero es otra cosa, porque eso es contra la muerte. Aquí es que Abraham entendió que si era necesario, Isaac iba a resucitar. Y Juan, que Jesús se lo había dicho, hasta que no lo vio, no creyó que Jesús iba a resucitar. Muy diferente. Abraham tenía esa fe antes de ver a Jesús resucitar, antes de ver a Isaac, antes de ver a nadie resucitar. Juan ya vio que Juan iba a resucitar. Juan conoció a Lázaro. Juan se sabe la historia de Elías y del hijo de la señora. No recuerdo ahora. Juan conoció a todos. Sin embargo, no se lo podía creer. Ahora no lo ha visto a nadie. Y ya se lo creyó. Pero Abraham pone el nombre de ese lugar y dice: el Señor proveerá, Jehová Jireh. Hoy, muchas veces decimos Jehová Jireh, ¿verdad? Porque tenemos que ver económico. Oye, no tenemos que llegar a final de mes, que paga tal cosa, no tenemos que pagar más bien. Jehová Jireh. No, mire, que nosotros tenemos que ver, ¿sabes? Ahora sus hijas, que no, inclusive ni siquiera está contento, no. Puede ser que, no sé, en el trabajo se está buscando un personal para algo específico, o en la iglesia se está buscando personas para que puedan servir por ti. Pero ese nombre no está puesto en un momento en el que Dios suple una necesidad física, material, ni siquiera nuestra espiritual de nuestro día a día, no, ni siquiera. Ese nombre se le pone a Dios porque Dios provee el sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Y sí, Él provee para el perdón. Y provee para todas sus necesidades. Mateo 6:8, tocando nuestra semana de los fariseos, en la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, antes incluso de que ustedes lo pidan. Toda la palabra, tengo varias aquí, pero no voy a leer, es, oye, toda esta necesidad, que no piensen en eso. Déjenme eso. Todas esas otras necesidades. Olvídense de eso. Dios va a proveer eso. El creyente que se preocupa por las cosas materiales no es la realidad, no la realidad. Esa es la realidad.
suplir esa necesidad. Y como dice Romanos 5, si Dios ya dio a su Hijo para eso, ¿cómo no va a dar las cosas? Sin embargo, si nos va a ir, sí, Dios proveer, pero Señor, ¿qué es eso? Dios proveyó. Pero lo que Él proveyó de verdad, lo principal, lo más importante, su provisión más necesitada por nosotros, Señor. El sacrificio, el que tenía que pagar, lo que teníamos nosotros. Y Él proveyó y iba a hacer eso. Entonces, revisando todo eso, llegamos a ese punto. Dios proveyó de esa gran zona de necesidad. Pero la pregunta es, ¿por qué eso era una necesidad? Y no algo así por el pecado, no. Porque realmente, para el no creyente, eso suena a prehistoria, a barbarismo. Eso no suena a civilización. Que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo, eso es barbarie. A ver, si ustedes se imaginan un Yom Kippur, ¿verdad? Allá en Israel, con todo el camello, con todo el poder, con todo el animal del diablo, con toda la sangre que tenía que meterse, con toda la sangre que tenía que ponerse en el altar adentro, eso era un río de sangre que dejaba. ¿Qué Dios tan sanguinario es ese? Este no es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero atacar eso. Porque no entendemos la santidad de Dios. Ese es el problema. Dios es un Dios santo. Y por tanto es un Dios totalmente diferente, distinto, separado, sagrado, majestuoso, infinito, muy, muy grande, muy, muy poderoso. No es como nada creado. Cualquier cosa creada no se compara. Por definición es creada, por tanto es infinito. O sea, ya hay una comparación. Dios es infinito, es eterno. Hay varios textos que exaltan esa grandeza de Dios, igualándola a la santidad de Dios. Y presentan la santidad de Dios como esa majestuosidad, esa grandeza, ese poder de Dios. Pero esa santidad majestuosa también implica una perfección moral. No, ahí va. La moralidad, cuando Isaías tiene la visión majestuosa de Dios, de ver los ángeles, ¿verdad? Que dicen santo, santo, santo. Cuando él ve esa visión, su reacción es sentirse pecador. Ay de mí, esa es su reacción. Pero la respuesta de Dios compagina con esa reacción. La respuesta de Dios es, ok, de verdad, tú estás sucio, yo te voy a limpiar. O sea que es correcta la reacción de Isaías. Esa pureza, esa limpieza es parte de la esencia propia de Dios. Entonces yo quiero decir esto bien. No es que Dios sea un legalista, aburrido, necio, que nos exige una perfección, aún sabiendo que no la podemos lograr, porque le gusta vernos no cumplir, porque le gusta vernos que siempre tenemos falta. No, no es eso. Es que si Dios es santo, perfecto, moralmente perfecto, y se relaciona con nosotros pecadores, se mancha su perfección. ¿Se entiende eso? Si Dios se relaciona con seres humanos pecadores, esa situación, Dios perfecto, relacionándose con seres humanos pecadores, esa situación se puede mejorar. Claro que sí. Dios relacionándose con gente que no peca. Entonces, si Dios se relaciona con seres que pecan, no es perfecto. Porque lo perfecto es lo que no se puede mejorar. Entonces, si Dios se relaciona con seres que pecan, pierde su perfección. Entonces, Dios no puede hacer. Voy a ver más. Dios se relaciona con seres que no pecan, pero que pueden pecar. Eso tampoco es perfecto. ¿Por qué? Porque es mejor relacionarse con seres que pueden pecar o relacionarse con seres que no pueden pecar. Es mejor relacionarse con seres que no pueden pecar. Entonces no es perfecto lo otro. Entonces hay un problema. Pero es un problema que no es porque Dios es un legalista. No, es que va con la
fallar al plan. Y eso suena poco, ¿verdad? Porque sea bueno, no te la traes. Bueno, sí, ok, ¿verdad? No te la traes, como Adán, ¿verdad? Que primero se come una fruta y el capítulo siguiente asesina al hermano, Caín y Abel, ¿verdad? Y poco después, un desorden y un desastre, donde todo el mundo solo hace malo. ¿Por qué? Porque decimos en el pasado, si Dios es la única fuente de todo lo bueno y el pecado rechaza a Dios, ¿qué le queda? Solamente todo malo. Aquí no hay grises. Entonces, cuando Dios dice en el libro, dice en Mateo, sean santos, que yo soy santo, es porque Dios no puede relacionarse con nada que no sea santo como Él y perfecto. Eso es un problema para nosotros. Porque nosotros no podemos resolver esa situación. Imagínense que nosotros todavía pudiésemos decir, yo no voy a pecar más. Imagínense que todavía pudiera ser una persona que no pega el destino y nunca pega en su vida, tiene la posibilidad de pecar. Y eso era daño. Entonces, ¿qué hacemos? Porque Dios exige eso de nosotros. Y de nuevo, no lo exige porque es eso. Lo exige porque su esencia es esa. Y Él no puede ir en contra de su naturaleza. Eso es un problema. Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. No puede. Por eso es necesario restablecer esa relación. Por eso es necesario un sacrificio. Por eso realmente Dios va a proveer. Por eso realmente Dios, que no, oye, cuando me mataron a Isaac, el problema no era ese, que eso no iba a resolver el problema. Dios tiene que proveer ese sacrificio. Apareció el carnero, el guiado, mi rey. Apareció ahí el carnero. No, pero es que el problema no es él. El problema no es aquí. Sí, Isaac, sí, no, hacia Dios, apareció el carnero. No terminé matando a mi hijo. Pero ese no es el problema, Dios va a proveer el futuro. Dios no podía dejar pasar por nuestro pecado, pero en su infinito amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misma esencia de Dios, de su santidad, que no puede relacionarse con el pecado, que tiene que ser lo perfecto con lo perfecto, la misma esencia, de esa misma entidad, esa misma esencia sale de la Trinidad, el amor de Dios. De esa misma esencia. Pero de nuevo, no por nosotros. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. Lo veíamos hace una semana, Ezequiel 35. No es por ustedes, casa de Israel, es por mi santo nombre. En Efesios nos predestinó para la adopción, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, de su vida con Cristo, a fin de mostrar a los jóvenes y de la sobreabundancia y riqueza de su gracia, no por nosotros. Entender que Dios es caprichoso, que tiene doble personalidad, pero el Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, es no entender la palabra de Dios, es malinterpretar. Dios no se contradice, Dios es tan santo que no puede relacionarse con el pecado, tan perfecto que no se puede relacionar con seres imperfectos. Pero su esencia es amor, y el amor da. Y en el amor de Dios, Él se da. Por eso el plan perfecto de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, era: yo voy a resolver esto, yo voy a proveer el sacrificio. Y ese sacrificio no solo va a perdonar sus pecados, sino que va a ser posible que ustedes sean una nueva criatura, regenerada, con el Espíritu Santo mío dentro de ellos, como sello, como garantía de que ahora no van ni a poder pecar. Y entonces sí podemos tener eso. Pero no había otra forma. No había otra forma. Dios fue el que lo hizo. Nosotros no podíamos resolver ese problema. No había forma de que llegáramos. ¿Sabes por qué? Porque solamente la posibilidad de pecado ya es parte de nuestra cabeza. Pero Dios, en su plan, provee
ese carnero, fue Dios que lo dio en la persona de Jesús. Y ahora, nosotros sí podemos llegar a ser. Nosotros sí podemos llegar a ser perfectos. Pero no por lo que hicimos nosotros, sino porque esa perfección de Jesús es imputada en nosotros para declararnos justos. Y lo único que tenemos, lo único que tenemos, se cree como hizo Abraham. Pero tú dirás, no, ¿crees? No, yo creo, no creo. Porque Abraham creyó, pero fue capaz de dar su hijo. Tú tienes capacidad. Porque es muy fácil decir que creo, pero Santiago dice, si tú dices que tú crees, pero no se ve, por eso tú no crees, es mentira. Tú dices que tú crees, pero eso tienes que verse. Romanos 12:1, por ejemplo, la semana pasada. El sacrificio vivo, nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es nuestro punto racional, es lo lógico. Lo lógico, el sentido común. Si Dios hizo todo eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dice, no, es gratis, y las cosas son gratis. Claro, lo único que tiene que entender. Pero esa fe tiene que reflejarse, ¿verdad? Tiene que verse como si te gustara. Porque realmente Dios sí te pide que tienes que morir. Eso es verdad. Pero lo grande es que cuando Dios dice que tienes que morir, ¿a qué es que tienes que morir? Tú tienes que morir al viejo hombre. Tú tienes que morir al pecado en ti. Tú tienes que morir a lo malo que tienes. O sea, tú tienes que morir a lo malo para ganar lo bueno. ¿Se entiende? Dice, bueno, yo puedo morir en lo malo para ganar lo bueno. Pero si no me da, que no. Que no. Que no es que no pudiera. Es que fue Jesús. Ese problema ya está resuelto. Por eso Pablo dice, ese es uso racional. Eso es lo que tiene lógica. Ustedes mueran, ustedes dicen, a eso, a lo malo, al pecado, ustedes, al hombre viejo. Y lo más impresionante, Dios no está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. Ese Dios majestuoso que nos creó, que no nos debe ninguna otra explicación de nada, nunca nos ha querido, para entenderlo, clarísimo. Ese Dios no te está pidiendo algo que Él no haya hecho primero. Él te está pidiendo que des tu vida. Tu vida que no vale nada, tu vida que está dañada, tu vida de pecado, tu vida que no te va a llevar a ningún lado. Como dice mi médico, tu vida que tú no puedes retener porque you're gonna die, te vas a morir. ¿Sí o sí? Para darte esto, no vas a poder vivir. Entonces, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar de experiencia. Yo voy a hablar de una persona que puede haber aquí, que todavía eso no lo tiene claro. Porque, como decíamos al principio, todas las rodillas se van a doblar. Todas las rodillas se van a doblar. Si usted no dobla sus rodillas, usted la va a doblar. Y no podemos no reconocer que tenemos un problema. No podemos no reconocer que somos pecadores. Por favor, eso se ve, eso se nota. Eso es evidente, eso es lo que va a usted se mide lo que tiene que aceptar. Pero yo lo que le voy a decir es que eso es un problema para nosotros. Que gracias a Dios, eso es un problema para usted. Dios ya lo resolvió. Porque Dios proveyó el sacrificio. Abraham lo dijo en el futuro, nosotros decimos en el pasado.
Ya Dios proveyó el sacrificio. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Si usted no ha creído, hermano, este puede ser un momento para que usted crea. Este puede ser un muy buen momento para que usted diga, Señor, mira, esto no está muy claro. Pero yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en ti. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno que sin tener que hacer, llegaste a ese plan de salvación para nosotros. Padre, tú no puedes relacionarte con nada que no sea perfecto, pero tú ideaste un plan para hacernos perfectos. No solo para hacernos perfectos, sino para compensar por nuestras imperfecciones. Gracias por eso, Señor, que muere en la cruz para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú lo resucitaste, Señor, para garantizarnos a nosotros la resurrección. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que es el sello de esa promesa. Gracias, Señor, porque fuiste tú el que proveyó ese sacrificio. Fuiste tú el que viste esa necesidad y proveíste ese sacrificio en la persona de Jesús. Señor, si hay alguien aquí que no ha puesto esa fe, que no ha puesto esa confianza, yo te pido, Señor, que tú abras su corazón, que tú abras su mente para que estas personas puedan entender eso, porque esto viene de ti. Si alguien no entendió eso, no es porque yo lo haya dicho así, sino porque tu Espíritu se ha revelado. Padre, que una persona que cree pueda entregar su vida, pueda decir gracias, Señor, por haber provisto este sacrificio. Señor, y así como harán esa fe y ya madurando. Señor, pero que hoy podamos decir que algunos de nosotros, que hoy mi fe me contó por la justicia lograda en Cristo, por la fe, Señor, que tú pones en el corazón de una persona en el día de hoy, si es tu voluntad. Señor, aquí nosotros